¿Qué harías si tu fe pudiera costarte la vida? Imagina ser arrojado a un foso de leones hambrientos simplemente porque te negaste a dejar de orar. La mayoría de las personas buscarían un compromiso, doblarían las reglas, encontrarían una salida. Pero un hombre eligió algo diferente. Su nombre era Daniel, y su historia no se trata solo de sobrevivir a los leones. Se trata de algo mucho más poderoso. Se trata de una fe tan inquebrantable que ni siquiera el imperio más poderoso de la tierra pudo romperla. Antes de que terminara aquella noche, un rey caería de rodillas. Los leones quedarían congelados en un silencio sobrenatural. Y el Dios del cielo demostraría que ningún poder terrenal puede silenciar a quienes le pertenecen. Hoy vamos a descubrir la historia completa de Daniel, el hombre que permaneció firme cuando todos los demás se inclinaron. Y lo que sucedió en ese foso de leones cambiará para siempre tu forma de ver el valor. Para entender la increíble historia de Daniel, necesitamos retroceder a uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel. El año era 605 a.C. Jerusalén, la ciudad santa, estaba bajo asedio. El ejército babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, rodeaba las murallas. Cuando la ciudad finalmente cayó, no fue solo una derrota militar, fue una catástrofe espiritual. El templo fue saqueado, los vasos sagrados fueron robados, y miles de judíos fueron encadenados juntos y obligados a marchar cientos de kilómetros hasta Babilonia. Entre estos cautivos había un joven llamado Daniel. La Biblia no nos dice exactamente qué edad tenía, pero según la cronología de su vida, los estudiosos creen que probablemente era un adolescente, quizás de 15 o 16 años. Provenía de la nobleza, posiblemente incluso de la familia real de Judá. En un momento devastador, todo lo que conocía le fue arrebatado. Pero Nabucodonosor tenía una estrategia. Quería tomar a los jóvenes más brillantes de las naciones conquistadas y reprogramarlos. Los sumergiría en la educación, el idioma y la religión babilónica. El objetivo era la asimilación completa. Borrar su identidad, borrar su Dios, convertirlos en siervos leales de Babilonia. Daniel y 3 de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilónicos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, fueron seleccionados para este programa. Les dieron nuevos nombres que honraban a los dioses babilónicos. Les enseñaron la sabiduría de Babilonia. Y les ofrecieron comida de la mesa del rey, los manjares más ricos y el vino más fino del imperio. Aquí es donde la mayoría de las personas habrían dicho, ¿qué opción tengo? Debo sobrevivir. Pero Daniel vio algo que otros pasaron por alto. La comida de la mesa del rey había sido sacrificada a los ídolos. Comerla significaría participar en la adoración de ídolos, violando la ley de Dios. Y Daniel tomó una decisión en ese momento que definiría el resto de su vida. Propuso en su corazón que no se contaminaría. Daniel se acercó al jefe de los funcionarios con respeto y sabiduría. No exigió. Simplemente preguntó, «Por favor, pruébanos durante 10 días. Danos solo verduras para comer y agua para beber. Luego compáranos con los jóvenes que comen la comida real». El funcionario estaba aterrorizado. Si estos jóvenes parecían débiles o enfermos, él podría ser ejecutado. Pero algo en Daniel lo convenció de correr el riesgo. Durante 10 días, Daniel y sus amigos comieron solo verduras y bebieron solo agua. Al final de los 10 días, sucedió algo extraordinario. Daniel y sus amigos se veían más saludables y fuertes que todos los demás. Dios honró su fidelidad, y esto fue solo el comienzo.
La Biblia nos dice que Dios dio a estos 4 jóvenes conocimiento y entendimiento en todo tipo de literatura y aprendizaje. Pero a Daniel le dio algo extra. Dios le dio a Daniel la capacidad de entender visiones y sueños. Pasaron los años. Luego, una noche, el rey Nabucodonosor despertó sudando frío. Había visto algo aterrador en su sueño, pero cuando se sentó, el sueño se desvaneció. No podía recordarlo. Todo lo que sabía era que importaba profundamente. Al amanecer, convocó a todos los sabios de Babilonia. Su demanda era simple, pero imposible. Díganme lo que soñé, y luego díganme qué significa. Los sabios quedaron atónitos. Lo que pides es imposible. Nadie puede revelarlo excepto los dioses, y ellos no viven entre los mortales. El rey estalló en furia. Todos ustedes son fraudes. Emitió un decreto brutal. Cada sabio en Babilonia sería ejecutado. Y como Daniel y sus amigos ahora estaban contados entre los sabios del rey, el decreto los incluía a ellos. Cuando el comandante vino a arrestarlos, Daniel respondió con lo que la Biblia llama sabiduría y tacto. Fue directamente al rey y pidió tiempo, prometiendo que le diría al rey su sueño y su interpretación. Esa noche, Daniel reunió a sus 3 amigos. Oraron, pidiendo al Dios del cielo que revelara este misterio. Y mientras oraban, Dios respondió. Durante la noche, el misterio fue revelado a Daniel en una visión. A la mañana siguiente, Daniel se presentó ante el rey. Pero antes de revelar el sueño, dejó algo absolutamente claro. Ningún sabio, encantador, mago o adivino puede explicar al rey el misterio que ha pedido. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Entonces Daniel describió lo que el rey había visto. Una estatua enorme con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Mientras el rey observaba, una roca cortada sin intervención de manos humanas golpeó la estatua en los pies y la destrozó completamente. La roca se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Los ojos de Nabucodonosor se abrieron enormemente. Eso era exactamente lo que había visto. La interpretación de Daniel fue asombrosa. Tú, Su Majestad, eres el Rey de Reyes. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce. Después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Pero la parte más importante aún estaba por venir. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Aplastará a todos esos reinos y les pondrá fin, pero él mismo perdurará para siempre. El rey cayó sobre su rostro ante este joven cautivo judío. Ciertamente tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de reyes y revelador de misterios. Promovió a Daniel a una alta posición y lo hizo gobernante sobre toda la provincia de Babilonia. La reputación de Daniel estaba ahora establecida. Durante décadas sirvió con integridad y sabiduría, navegando por la peligrosa política de Babilonia. Fue testigo del orgullo y la eventual humildad de Nabucodonosor. Vio al hijo y al nieto del rey tomar el trono. Y a través de todo esto, Daniel permaneció coherente. Un hombre que caminó con Dios sin importar quién se sentara en el trono terrenal. Entonces llegó una noche que sacudiría al imperio hasta sus cimientos. Belsasar, el rey actual y nieto de Nabucodonosor, organizó un banquete masivo. En su arrogancia ebria, ordenó a sus sirvientes que trajeran los vasos sagrados que habían sido tomados del templo de Dios en Jerusalén.
Él y sus nobles bebieron vino de estas copas sagradas, alabando a sus dioses de oro y plata, bronce y hierro, madera y piedra. De repente, en medio de la celebración, la sala quedó en silencio. Una mano apareció de la nada, desconectada de cualquier cuerpo, y comenzó a escribir en la pared del palacio. Los dedos se movían deliberadamente, tallando palabras misteriosas en el yeso. El rostro de Belsasar perdió todo color. Sus piernas cedieron bajo él. Llamó a todos sus sabios, sus encantadores, sus astrólogos, pero ninguno de ellos pudo leer la escritura, ni decirle qué significaba. La reina madre, que recordaba a Daniel de los tiempos de Nabucodonosor, instó al rey aterrorizado a convocarlo. «Hay un hombre en tu reino que tiene el espíritu de los dioses santos en él», dijo. Daniel fue traído. Para entonces era un anciano, su cabello blanco, su rostro curtido por décadas en tierra extranjera. Pero sus ojos aún eran agudos y su espíritu estaba intacto. Belsasar le ofreció riquezas y poder si podía leer la escritura. Pero Daniel rechazó los regalos. «Quédate con tus regalos», dijo. «Sin embargo, leeré la escritura para el rey y le haré saber la interpretación». Primero, Daniel le dio al rey una lección de historia. Le recordó cómo Dios había humillado a Nabucodonosor por su orgullo. «Pero tú, Belsasar, su hijo, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Te has enaltecido contra el Señor del cielo». Luego leyó las palabras en la pared: «Mene, Mene, Tekel, Uparsin», y les dio su significado. «Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas». Esa misma noche, Belsasar, rey de los babilonios, fue asesinado. Y Darío el Medo tomó el reino. Ahora Daniel tenía más de 80 años. Había sobrevivido al cambio de imperios, había servido fielmente bajo múltiples reyes. Y bajo el nuevo rey persa Darío, Daniel fue nombrado uno de los 3 administradores sobre todo el reino, con 120 sátrapas bajo ellos. Pero Daniel no era solo un administrador. Se distinguió por encima de todos los demás por su espíritu excepcional. El rey Darío planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas. Los otros administradores y sátrapas estaban celosos. Intentaron encontrar algún cargo contra Daniel en su conducta de los asuntos del gobierno. Pero no pudieron. No encontraron corrupción en él, porque era confiable. No era negligente ni corrupto. Finalmente dijeron: «Nunca encontraremos base para acusar a este hombre Daniel, a menos que sea algo relacionado con la ley de su Dios». Entonces idearon un plan. Fueron al rey Darío como grupo y le sugirieron que emitiera un decreto. Durante 30 días, cualquiera que orara a cualquier dios u hombre, excepto al rey Darío, sería arrojado al foso de los leones. Apelaron a su vanidad. Hicieron que sonara como una forma de unificar el reino bajo su autoridad. Darío, sin ver la trampa, firmó el decreto. Y según la ley de los medos y persas, una vez firmado, no podía ser revocado. La Biblia nos dice lo que sucedió a continuación con maravillosos detalles. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, fue a su casa. En su habitación del piso superior, las ventanas estaban abiertas hacia Jerusalén. Y allí, 3 veces al día, se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, tal como lo había hecho antes. Nota eso, tal como lo había hecho antes. Daniel no comenzó a orar porque estaba en crisis. No intensificó repentinamente su vida de oración porque estaba en problemas. Estaba simplemente continuando el patrón que había mantenido durante décadas. 3 veces al día, todos los días, sin importar qué, Daniel oraba.
Y no oró en secreto. Sus ventanas estaban abiertas. Oró hacia Jerusalén, hacia el lugar donde solía estar el templo, ahora en ruinas. No trató de ocultar su fe. No hizo un compromiso. No dijo: bueno, es solo por 30 días, puedo orar en silencio en mi corazón. No. Oró exactamente como siempre lo había hecho. Los conspiradores estaban esperando. Fueron en grupo y encontraron a Daniel orando y pidiendo ayuda a Dios. Entonces fueron directamente al rey. ¿No firmaste un decreto de que cualquiera que ore a cualquier dios u hombre durante los próximos 30 días, excepto a ti, oh rey, sería arrojado al foso de los leones? El rey confirmó: el decreto permanece, según la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces respondieron: Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no te presta atención, oh rey, ni al decreto que has firmado. Aún ora 3 veces al día. La Biblia nos dice que cuando el rey Darío escuchó esto, estaba muy angustiado. Se dio cuenta de que había sido manipulado. Estaba decidido a rescatar a Daniel e hizo todo esfuerzo hasta la puesta del sol para salvarlo. Pero los conspiradores volvieron a presionar. Recuerda, oh rey, que según la ley de los medos y persas, ningún decreto o edicto que el rey emita puede ser cambiado. Darío no tenía opción. Dio la orden. Daniel fue arrestado y llevado al foso de los leones. Pero antes de que sellaran la entrada, el rey le dijo algo notable a Daniel: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Nota esa frase: tu Dios, a quien sirves continuamente. Incluso el rey pagano había observado la consistencia de Daniel. No era un hombre que servía a Dios solo en los buenos tiempos. Su fe no iba y venía con las circunstancias. Servía a Dios continuamente. Colocaron una piedra sobre la entrada del foso. El rey la selló con su propio anillo de sello y con los anillos de sus nobles, para que la situación de Daniel no pudiera ser cambiada. Luego el rey regresó a su palacio. Esa noche, Darío no pudo comer. No aceptó entretenimiento. No pudo dormir. Al primer rayo de luz, se levantó y corrió al foso de los leones. Y allí, con voz angustiada, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones? Imagina su alivio cuando escuchó la respuesta de Daniel desde el foso. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, y él cerró las bocas de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante él. Tampoco ante ti, oh rey, he hecho ningún mal. El rey estaba eufórico. Ordenó que sacaran a Daniel del foso inmediatamente. Cuando lo subieron, no encontraron ninguna herida en él, porque había confiado en su Dios. Pero la historia no termina ahí. Por orden del rey trajeron a los hombres que habían acusado falsamente a Daniel y los arrojaron al foso de los leones, junto con sus esposas e hijos. Antes de que llegaran al fondo del foso, los leones los agarraron y trituraron todos sus huesos. Esto nos dice algo importante. Los leones estaban hambrientos, estaban peligrosos. No habían sido domesticados o drogados. El milagro no fue que los leones no tuvieran hambre. El milagro fue que Dios controló sobrenaturalmente a estas bestias feroces, impidiéndoles tocar a su siervo. Dios cerró sus bocas. Luego el rey Darío escribió a todas las naciones y pueblos de cada idioma en todo el mundo: que prosperen abundantemente. Emito un decreto de que en cada parte de mi reino la gente debe temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su dominio nunca terminará. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra,
ha rescatado a Daniel del poder de los leones. La Biblia concluye: así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. ¿Cuál es el punto de esta historia increíble? ¿Es solo una historia emocionante sobre un escape milagroso? No, es mucho más profunda que eso. Primero, la historia de Daniel nos muestra el poder de un compromiso inquebrantable con Dios. Daniel había decidido, probablemente cuando era adolescente, que serviría a Dios sin importar el costo. Esa decisión hecha décadas antes determinó sus acciones cuando llegó la crisis. Aquí está la verdad. Las grandes pruebas de fe no se ganan en el momento de la crisis. Se ganan en las pequeñas decisiones de todos los días. Cuando Daniel se negó a comer la comida del rey como adolescente, estaba fortaleciendo músculos espirituales que necesitaría décadas después en el foso de los leones. Cuando oraba fielmente 3 veces al día, año tras año, estaba construyendo una intimidad con Dios que lo sostendría cuando llegara la prueba máxima. Cada vez que eliges la integridad sobre la conveniencia, te estás preparando para las pruebas más grandes que vienen. Cada vez que oras cuando no tienes ganas de hacerlo, cada vez que defiendes la verdad cuando sería más fácil quedarte callado, estás construyendo fuerza espiritual. El foso de los leones no crea el carácter, lo revela. Aquí hay otra verdad poderosa. Tu caminar con Dios es un testimonio para otros, incluso cuando no te das cuenta. Daniel no estaba actuando para una audiencia. Simplemente estaba viviendo en relación con Dios, pero esa consistencia habló más fuerte que las palabras. El rey Darío lo vio. Tu Dios, a quien sirves continuamente, dijo. El compromiso inquebrantable de Daniel durante décadas causó una impresión que ningún sermón podría haber causado. ¿Quién está observando tu vida? Tus compañeros de trabajo ven cómo manejas la presión. Tus vecinos notan si tu fe hace alguna diferencia práctica. Tus hijos están formando su comprensión de Dios basándose en lo que ven en ti. Tu vida siempre está testificando algo. La historia de Daniel también revela una verdad profunda sobre cómo trabaja Dios. Nota que Dios no impidió que Daniel fuera arrojado al foso. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Dios permitió que Daniel enfrentara la prueba, pero estuvo presente en la prueba. Envió a su ángel, cerró las bocas de los leones, protegió a su siervo. A veces Dios quita el obstáculo. A veces nos da fuerza para atravesarlo. De cualquier manera, Él está con nosotros. Si estás en una situación difícil ahora mismo, preguntándote dónde está Dios, recuerda esto. Su presencia es más importante que su prevención. Puede que no te detenga de pasar por el fuego, pero promete pasar por él contigo. Aquí hay algo más que demuestra la vida de Daniel. El camino del compromiso conduce a la destrucción, mientras que el camino de la obediencia conduce a la bendición. Esos funcionarios pensaron que eran tan inteligentes. Hicieron que arrojaran a Daniel al foso. Pero, ¿a dónde los llevó su astucia? Terminaron en el mismo foso, aplastados por los mismos leones. El pecado siempre cuesta más de lo que esperas pagar y entrega menos de lo que promete. Mientras tanto, Daniel, quien pagó el precio de la obediencia, fue honrado, promovido y usado por Dios para impactar naciones. Su nombre todavía se celebra miles de años después. La obediencia puede ser costosa en el momento, pero conduce a la vida. Pero abordemos la pregunta en tu mente. ¿Qué pasa si Dios no libera? ¿Qué pasa si obedezco y las cosas todavía salen mal? Esto es lo que necesitamos entender. La confianza de Daniel no dependía del resultado. No oró esperando que Dios definitivamente lo salvaría.
Oró porque la oración era su línea de vida con Dios, independientemente de las circunstancias. Su confianza estaba en el carácter de Dios, no en un resultado garantizado. Dios era digno de adoración, ya sea que rescatara a Daniel o no. ¿Recuerdas a los 3 amigos de Daniel cuando enfrentaron el horno de fuego? Dijeron: «Nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, queremos que sepas, Su Majestad, que no serviremos a tus dioses». Aunque no lo haga. Esa es la confianza, seguir los caminos de Dios y creer en su bondad, incluso cuando no puedes ver cómo resultarán las cosas. La vida de Daniel no fue fácil. Pasó 70 años como cautivo en tierra extranjera. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y del templo. Vio reinos levantarse y caer. Enfrentó celos, persecución y una sentencia de muerte. Nunca pudo volver a casa. Pero a través de todo esto, caminó con Dios. Y Dios caminó con él. Ese es el verdadero milagro de la historia de Daniel. No solo que Dios lo salvó de los leones, sino que Dios lo sostuvo a través de toda una vida de caminar juntos. No solo que Dios le dio sabiduría y visiones, sino que Dios estuvo presente con su siervo cada día durante más de 70 años. La historia de Daniel es, en última instancia, sobre el carácter de Dios. Dios está presente con aquellos que caminan con Él. Dios sostiene a aquellos que confían en Él. Dios es lo suficientemente poderoso como para cerrar las bocas de los leones, o partir el mar rojo, o resucitar a los muertos. Pero más que su poder, es su presencia lo que nos sostiene. Él cumple sus promesas. Nunca abandona a sus hijos. Él es digno de nuestra confianza completa. El mismo Dios que estuvo con Daniel en Babilonia está contigo hoy. El mismo Dios que cerró las bocas de los leones puede manejar lo que sea que te esté amenazando ahora mismo. El mismo Dios que le dio sabiduría a Daniel quiere darte sabiduría para tus circunstancias. El mismo Dios que sostuvo a Daniel a través de décadas de presión quiere sostenerte a ti. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Caminarás con Él? No solo cuando sea fácil. No solo cuando la gente esté mirando, sino continuamente, como el rey Darío dijo de Daniel. ¿Orarás incluso cuando la oración sea costosa? ¿Mantendrás tu integridad incluso cuando el compromiso parezca más fácil? ¿Defenderás la verdad incluso cuando todos los demás estén sentados? ¿Confiarás en Dios incluso cuando no puedas ver cómo resultarán las cosas? Daniel lo hizo, y debido a que lo hizo, su vida se convirtió en un testimonio que ha inspirado a millones durante miles de años. No porque Daniel fuera extraordinario en sí mismo, sino porque sirvió a un Dios extraordinario. No porque Daniel fuera fuerte, sino porque confió en un Dios fuerte. No porque Daniel tuviera todas las respuestas, sino porque conocía al que las tiene. Dios no cambió el mundo porque Daniel fuera perfecto. Dios cambió el mundo a través de la obediencia de Daniel, y Dios quiere trabajar a través de ti de la misma manera. No está buscando personas perfectas. Está buscando personas obedientes. Personas que oren cuando sea inconveniente. Personas que mantengan la integridad cuando nadie esté mirando. Personas que defiendan la verdad cuando haya un costo. Personas que confíen en Él en el foso de los leones. El foso de los leones no fue el final de la historia de Daniel. Fue solo un capítulo más en una vida definida por caminar con Dios. Después de ser rescatado, Daniel continuó sirviendo, continuó profetizando, continuó señalando a las personas hacia Dios. Su influencia se extendió mucho más allá de su vida. Estas historias antiguas no son solo lecciones de historia. Son testimonios de un Dios que no cambia. El mismo Dios que estuvo presente con Daniel está presente contigo.
El mismo Dios que cerró las bocas de los leones puede manejar los leones que estás enfrentando. Ya sean leones de miedo, leones de presión financiera, leones de desafíos de salud, leones de luchas en relaciones o leones de duda. Él es capaz. La pregunta es, ¿confiarás en Él? Si estás en tu propio foso de leones ahora mismo, ten valor. El mismo Dios que envió a su ángel a Daniel puede enviar su ayuda a ti. Confía en Él. Obedécelo. Mantente firme. No comprometas tus convicciones por comodidad o seguridad temporal. El costo de la obediencia puede parecer alto en el momento, pero el costo del compromiso siempre es más alto al final. Tu obediencia importa más de lo que te das cuenta. Las decisiones que tomas hoy, la integridad que mantienes cuando nadie está mirando, las oraciones que oras cuando no tienes ganas de orar, la postura que tomas cuando sería más fácil sentarte, todo importa. Dios lo ve, Dios lo honra. Y Dios lo usará de maneras que quizás nunca entiendas completamente de este lado de la eternidad. Así que sé un Daniel, no en tu propia fuerza, sino en la de Dios. No porque estés tratando de ganar su favor, sino porque ya lo has recibido a través de la fe en Jesucristo, el obediente supremo que enfrentó su propia prueba para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Sé un Daniel, porque Dios ha estado presente contigo, y la obediencia es simplemente la respuesta natural a experimentar su gracia. Si esta historia te ha animado, desafiado o inspirado, deja un comentario abajo y comparte qué parte de la vida de Daniel te habló más poderosamente. ¿Fue su valentía como adolescente? ¿Su humildad al dar crédito a Dios? ¿Su consistencia en la oración? ¿Su paz en el foso de los leones? Déjamelo saber. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Estamos trayéndote estas poderosas historias bíblicas regularmente, historias que nos recuerdan quién es Dios y quiénes estamos llamados a ser. Estos no son cuentos de hadas o lecciones morales. Son relatos reales de personas reales que sirvieron a un Dios real, que todavía está activo y presente hoy. No te pierdas la próxima historia. Hasta entonces, camina con Dios continuamente. Al igual que Daniel, sírvele con toda tu vida y observa lo que Él hará a través de tu obediencia.